Hola, muy buen día. ¿Cómo estamos? Pues hoy vamos a continuar con lo que es con la clase pasada y nos quedamos ahí en la parte de la introducción de libros poéticos. ¿Y por qué lo hacemos precisamente hoy? Para que usted tenga lo que son sus notas para la clase de la siguiente, ya de la siguiente semana, ¿no? Bueno, vamos a compartir por aquí pantalla este, para que tengamos ya visualizado esta parte, ¿no? Bueno, vamos a hablar, habíamos hablado ya de los propósitos de por qué necesitamos, ¿no? Por qué se necesita conocer un poquito sobre libros poéticos. Era precisamente pues revelar lo que es el carácter de Dios, que decíamos que a lo largo de todo lo que son los salmos, pues tenemos reflejado precisamente esta parte del carácter, por ahí del carácter de Dios, ¿no? Bueno, vamos a hablar, vamos a continuar esta presentación. Y nos quedamos precisamente en esta parte, la importancia de los libros poéticos. Y fíjese que algo que yo estaba recordando en la parte literaria, que decíamos que representa una de las expresiones más elevadas de la literatura universal y ha influido durante siglos. Y estaba recordando, por ejemplo, por ahí el Mesías de Handel, que está basado en Isaías capítulo 40 y está creado, este Mesías, o es esta obra oratoria, está creado por ahí por George Frederick en 1741. Y este hombre la pudo estrenar en 1742 por ahí en Dublín. Es el que nosotros conocemos como el Aleluya de Handel, que muchos de nosotros lo hemos por ahí escuchado. De hecho, cuando cumplió 100 años de haberla, por ahí de 200 años más o menos, de haberla por ahí escrito, España hizo ahí bueno, la volvió por allá a tocar, pero ya con orquesta y todo, muy, muy, muy preciosa. Y llama precisamente la atención porque está basada en Isaías 40. Habla sobre el nacimiento del Señor Jesús, sobre su infancia, sobre su ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesús. Entonces, a lo largo de este, de toda esta escena, ¿no? De lo que él creó, de lo que él hizo, de lo que él armó, pero basado precisamente en Isaías. Entonces es una obra bastante hermosa, creada precisamente por este hombre y que tiene que ver, por eso, precisamente cuando decíamos sobre la importancia de los libros poéticos, porque no solamente ha inspirado a creyentes a escribir muchos de los himnos que tenemos a lo largo de los años, predicaciones devocionales, sino que también inspira a gente exterior, gente que a la vez probablemente atea, o gente que no tiene nada que ver con la Biblia, sin embargo son inspirados para escribir poemas, para escribir canciones dedicadas al final, dedicadas o recordar, dedicadas al Creador, ¿no? Y después tenemos la parte espiritual. La parte espiritual nos enseña que Dios se interesa no solo por las acciones del ser humano, sino que integra mente, voluntad y afectos. Decíamos, por ejemplo, Salmos con el autor donde menciona, ¿no? Donde se exterioriza lo que siente, se exterioriza lo que está sintiendo en ese momento, lo que está sucediendo en ese momento a su alrededor, lo que está viendo, ¿no? Entonces, eso es lo que el autor trata de plasmar en cada uno de estos libros, en esta parte de la poesía, pero sobre todo, no solamente es teorizar la amargura, la tristeza,
que están sintiendo, sino también, si se fijan, cómo plasman el cuidado de Dios hacia el pueblo de Israel, hacia un cierto sector de la población, o ya sea también de forma personal, pero, o sea, se exterioriza, ¿no? Todo lo que en ese momento están sintiendo acerca de los cuidados de Dios para los autores. Y después tenemos aquí la parte pastoral. Muchos salmos acompañan en procesos de enfermedad, de pérdida y de restauración, que de hecho, ¿cuántos de nosotros en alguna situación en la que hemos estado, resulta que abrimos por ahí nuestra Biblia en este sector por ahí de los libros poéticos, y cuántos, sobre todo, pues el lado de los salmos, y cuántos de nosotros hemos leído alguno de ellos y trae paz a nuestro corazón, trae paz y fortaleza a nuestro cuerpo, nuestra mente descansa, nuestro corazón, nuestra vida descansa cuando hemos leído alguno de estos pasajes, ¿no? Por ese, en medio de la enfermedad, de la pérdida, de la restauración, ¿no? Cuando nos hemos sentido tristes, desolados, cuando nos hemos sentido que de repente hasta molestos y ay, vamos a la Biblia y nuestro corazón precisamente descansa. Y luego después tenemos también por ahí dentro de la poesía, pues la parte ética y tiene que ver mucho, aunque Salmos tiene algo relacionado, pero es muy mínimo, pero donde nos encontramos precisamente en Proverbios, ¿no? Y un poquito ahí en Eclesiastés, pero encontramos ahí en Proverbios que constituye una escuela práctica para la formación moral, que después vamos a mirar por ahí todos los temas que contiene el libro de Proverbios, porque no solamente está basado en un solo tema, sino en varios temas, y vamos a hablar precisamente sobre la forma del comportamiento del ser humano y cómo nos tenemos que comportar con la gente que se encuentra a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, no solamente con la gente que se encuentra alrededor, sino hasta con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces hasta nos menospreciamos y actuamos de una forma que hasta nos odiamos, ¿no? Pero fíjese cómo Proverbios habla precisamente también de esa parte. Y luego tenemos dentro de los libros históricos, pues tenemos un contexto, perdón, dentro de los libros poéticos, tenemos un contexto histórico también de esta parte, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, dice que los 5 libros poéticos abarcan un amplio periodo de la historia de Israel, desde la época patriarcal hasta el periodo posterior al exilio. La guía de estudio lo sitúa entre los libros históricos y los proféticos, destacando que no avanza la historia nacional, sino que reflexionan sobre la experiencia presente del pueblo de Dios. Es decir, que los salmos, en este caso, bueno, los libros poéticos, no hablan realmente, así como que no se enfocan en la historia, ¿no? O sea, lo que hacen es un reflejo de las acciones y de las actitudes que el autor está teniendo precisamente por esa historia que está sucediendo en el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el caso de las lamentaciones, no se enfoca el autor, Jeremías, no se enfoca en la parte de lo que está sucediendo en el pueblo de Israel, bueno, enfocada, o sea, más así como que explícito en el reino de Judá, que ya había sido sitiada 3 años anteriormente por Nabucodonosor o por el imperio babilónico. Y entonces, cuando viene este sitio, pues hay hambruna, hay escasez, el pueblo de Israel, perdón, el pueblo de Judá, pues a pesar de la crisis y a pesar de todas las cosas malas que está viviendo, realmente no se somete, o sea, su corazón no se contriñe, su corazón no busca de Dios, no se arrepiente de lo que está haciendo, sino que al contrario, ¿no? O sea, ellos no creen que venga, no creen que se vayan al exilio, y en un momento cuando ya ven que Babilonia invade, ya entra a Jerusalén y comienza
comienza a destruir los muros, comienza a destruir el templo, comienza a matar a la gente, entonces la gente así como que, oh, sálvanos Jehová, pero pues ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, y se fija cómo Jeremías plasma esa tristeza a lo largo de estos 5 capítulos de Lamentaciones, ¿no? Entonces, tenemos por ahí nada más, más o menos el contexto, bueno, más bien la forma como el autor se siente en el momento que está sucediendo eso y lo plasma, ¿no? Para que la gente sienta o lea y más o menos se imagine pues el lamento que está pasando y la situación por la que puede estar pasando Jeremías al estar viendo, ¿no? Cómo sus compatriotas pues están muriendo, ¿no? Y su ciudad natal pues está desapareciendo prácticamente. Tenemos, por ejemplo, la época patriarcal que realmente no dice en qué época está viviendo Job, pero fíjese por el contexto en el que se están desarrollando la situación ahí en el primer capítulo, entonces más o menos ubicamos en esta época, no trae fechas, trae ciertos nombres de algunos lugares, pero no exactamente muy abiertos los lugares, entonces, o sea, damos así como que en el momento de investigar, entonces decimos, este personaje que nos están describiendo, pues resulta que es de esta época, ¿no? Después vamos a hablar un poquito sobre ello, por qué decimos que es de esta época patriarcal. Después hablamos, también tenemos por ahí salmos y tenemos poesía relacionado con la época de la monarquía unida, no con la división. Entonces, con la monarquía unida. Entonces, estamos hablando de la época de David y estamos hablando de la época de Salomón, que de hecho tenemos salmos que están relacionados con ambos. En el caso de David, pues casi tenemos la mitad del libro que está ah, este, que son de la autoría de David y tenemos alguno que otro salmo que es de la autoría de Salomón. Tenemos entonces que fue la época dorada de la literatura poética en Israel. Eso no quiere decir que en Israel no haya habido poesía anteriormente, pero es como que ese boom, ese auge donde ya el pueblo como que ya se comienza a empapar de esta parte de la poesía y entonces tanto David como Salomón, sobre todo Salomón, pues hace más auge en su tiempo sobre la poesía, ¿no? Entonces, y ahí están cada uno de los escritos. Pero también tenemos lo que es poesía con algunos, por ahí con algunos de los autores en la época del exilio. Por ejemplo, tenemos antes, al exilio, pues tenemos de la época de Ezequías, pero también tenemos, como en el caso del Salmo 126, ¿no? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, estamos hablando de la restauración, bueno, en el tiempo del exilio, el regreso de Jerusalén, porque también tenemos salmos escaloneados, tenemos 10 salmos escaloneados o 100, bueno, 10 salmos relacionados con el peregrinaje, ¿no? De aquellos que vienen del exilio y van llegando a Jerusalén o que se quedaron en el exilio las familias y entonces vienen a Jerusalén y lo primero que visualizaban o lo primero que buscaban siempre pues era prácticamente el templo. Tenemos salmos sobre la restauración del templo, la restauración de Israel y sobre todo salmos con una esperanza nacional, con una esperanza de restablecer realmente a Jerusalén. De hecho, si escuchamos la música hebrea o hoy en día o judía o de Israel hoy en día, nos vamos a dar cuenta que mucha de esta música que tiene el pueblo de Israel lo escuchamos y es prácticamente esperanza, prácticamente así como de restauración, o sea, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? Y habla de esa paz y son a veces como que sentimos que son ese tipo de canciones como que bastante tristes, ¿no? Pero es esa añoranza de esa paz y que el pueblo de Israel pueda vivir en paz, que los niños pueden salir libremente a las calles y que no tengan ningún problema de que hay que correr a búnkers o que hay que resguardarse porque hay pueblos enemigos que quieren prácticamente desaparecerlo. Habla precisamente también de ellos. Bueno, no está en algunos de los salmos, ¿no? Hablan en cuanto a la esperanza nacional, pero hoy en día retomando esa parte, hoy en día hay canciones que hablan precisamente tanto de la restauración del templo como de una esperanza nacional. Y también nos menciona por ahí, por ejemplo, Ezequiel, Isaías, que
que no, bueno, contienen, no son poéticos 100%, pero tienen esta poesía, tienen estos pasajes de promesa o estos pasajes de profecía relacionados con la restauración y con esa esperanza nacional del pueblo. Y con eso, pues el pueblo de Israel, pues se va, ¿no? Entonces la poesía acompañó al pueblo tanto en tiempos de prosperidad como en tiempos de crisis. Entonces tenemos poesía precisamente para todos los tiempos. Entonces también tenemos dentro de la poesía lenguaje figurado, que ustedes ahí lo tienen ahí en su guía de la lección número 1. Entonces, la poesía hebrea constituye una de las expresiones literarias más extraordinarias de toda la Biblia, a diferencia de la poesía occidental, que suele depender de la rima, la métrica y el ritmo fonético. La poesía hebrea se fundamenta en el ritmo de las ideas. Su objetivo no era impresionar al lector por la belleza estática de las palabras, sino comunicar con profundidad las verdades de Dios al corazón del creyente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la poesía, cuando ustedes ya comiencen con esta tarea de la investigación de los diferentes lugares en cuanto a la poesía, se van a dar cuenta en el momento que hagan esta comparativa, se van a dar cuenta que los judíos o los hebreos realmente como que no les interesa mucho la rima, ¿no? O sea, ese tipo de poesía en cuanto a la rima, pues que no tienen estas últimas palabras que rimen, porque realmente, como dice aquí, o sea, no le interesa mucho al pueblo de Israel esta parte, pero para ellos es considerado su poesía de una forma lo plasman de una forma muy diferente. Por eso yo les decía al principio que hay que abrir nuestros ojos y investigar un poquito más y mirar la poesía desde un punto oriental, no desde un punto occidental, ¿no? Porque nosotros tenemos otra perspectiva de la poesía y que es muy, muy diferente a la poesía por allá oriental, ¿no? A la poesía, tanto, fíjese, la poesía china o la poesía coreana, la poesía por allá rusa, europea. Entonces, cada uno tiene su propia perspectiva de acuerdo a su bagaje, de acuerdo a su propio a su contexto y de acuerdo a sus propias experiencias, ¿no? La poesía hebrea, pues tiene precisamente esas diferencias. De hecho, ustedes tienen ahí en su guía cada uno de los significados de todo ese lenguaje figurado, de todas esas figuras retóricas que vienen precisamente dentro por ahí de los salmos, que después, por cierto, les va a ayudar un poquito si no han llevado hermenéutica, pues les va a ayudar mucho estas definiciones. Entonces, la mayor parte de los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, así como numerosos pasajes de los libros proféticos e históricos, fueron escritos utilizando este estilo por ahí literario. Tenemos lo que es la naturaleza de la poesía. Pensamiento hebreo. Cuando hablamos entonces cuando hablamos entonces por ahí del pensamiento hebreo, tengo no, mis notas, es un pensamiento, dice que un poquito más, por ahí un poquito más concreto, no sé. Dice que es un poquito más concreto. Para comprender la poesía hebrea, primero debemos entender cómo pensaban los hebreos. Precisamente, por ejemplo, cuando el salmista habla, ¿no? Bueno, sí, cuando el salmista habla de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, a veces como que no entendemos así como que esa parte, o bueno, no comprendemos esa parte de como que Jehová es mi pastor. Entonces, el autor habla desde lo que él conoce, ¿no? Desde lo que él ha vivido. Entonces, él era un pastor de ovejas y entonces él entiende y él comprende esa parte que para él el cuidado de Dios es como ese pastor, como cuida a las ovejas, ¿no? Entonces, o sea, desde nuestra perspectiva, desde nuestro contexto occidental, entonces como que ovejas, y luego más si nosotros nunca hemos vivido en el campo, entonces como que no se comprende esa parte, pero fíjese cómo
En el caso del pensamiento, por eso pusimos aquí en el caso del pensamiento hebreo, pues el pensamiento es, o sea, va más directo, es más concreto y no da tantas vueltas, ¿no? En la parte de la poesía. Y luego tenemos el pensamiento vivencial, que decíamos que muchos de estos autores plasman lo que están viviendo en ese momento y de la necesidad de Dios, como dice aquí el Salmo 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, él está viendo o vio alguna situación del siervo, como en el momento en el que no hay agua y como la necesidad de agua lo lleva precisamente a escribir y narrar este salmo, pero está hablando de la necesidad, o sea, cómo puedo plasmar mi necesidad de Dios. Pues de esta forma, ¿no? Entonces, cuando leemos y cuando investigamos un poquito sobre lo que realmente quiere decir el autor sobre el ciervo y la necesidad del agua, entonces ya comprendemos cómo se sentía el autor haciendo esta comparativa. Y luego tenemos este pensamiento relacional. La sabiduría no consiste solamente en saber, ahí en Proverbios 1:7, si no lo hemos por ahí leído, vamos por ahí a Proverbios, por ahí 1:7, y tenemos por aquí pasaje en Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, en Proverbios, Eclesiastés también, pero sobre todo en Proverbios, tiene pensamientos para, para reflexionar, ¿no? Tiene pensamientos para que nosotros reflexionemos, para que nosotros aprendamos, para que nosotros tomemos por ahí en cuenta la enseñanza, a lo mejor, como dices, no solamente es el saber, ¿no? El adquirir conocimiento, sino que también es llevar a cabo cada uno de ellos, ¿no? El respetar al prójimo, el no menospreciar, ¿no? La enseñanza. ¿A mí qué me va a enseñar? De hecho, ayer estaba recordando, ¿no? De alguien que decía, pues es que, y él fue pastor en su tiempo, no es de asambleas, él fue pastor en su tiempo y entonces por X razón dejó su iglesia y ha andado así como que de una iglesia en otra, porque siempre tiene el pensamiento el problema es que como no son de asambleas, pues muchos de estos líderes o pastores pues no se preparan entonces enseñan desde su ronco pecho y lo que ellos consideran, lo que ellos creen, y entonces cuando él llega, entonces dice, es que todas las cosas que dicen negativas o es que no se preparan, no estudian, y entonces pues él se ha preparado y él estudia y él investiga mucho, entonces es un teólogo prácticamente, pero a lo que vamos es, ¿qué me va a enseñar, no? Entonces, siempre, o sea, no podemos ser orgullosos y decir, qué me va a enseñar ese niño o qué me va a enseñar ese joven? Porque siempre aprendemos algo, ¿no? Siempre aprendemos algo. Y entonces no solamente es aprenderlo y ahí dejarlo, ¿no? Sino que es poner en práctica, ¿no? Y luego tenemos un pensamiento integral. Para el hebreo no existía división entre religión, trabajo, familia, política, adoración. Toda la vida pertenece a Dios. Es decir, si usted se da cuenta, en Israel en la actualidad, la religión, la política, lo social, lo militar, o sea, todo va engarzado y es lo que nosotros vemos, o sea, nada está separado, ¿no? O sea, a ver, como en México, ¿no? Aquí nosotros no, no relacionamos el deporte con la religión, ni la religión con la política, ni el deporte con la política, porque entonces salimos de pleito, ¿no? Entonces salimos ahí como que algo no está bien. Entonces, a veces hay gente que no podemos integrar estos pensamientos, el trabajo con la familia, el trabajo con la religión, la política o la adoración, o sea, siempre hacemos como que esas divisiones, ¿no? Entonces, y el pueblo de Israel no, o sea, todo va unido, o sea, todo va, o sea, engarzado, ¿no? En esa parte, y le digo, mírenlo ahora,
por ejemplo, con sus canciones y ustedes, cuando ustedes escuchan las canciones del pueblo de Israel, todas, o sea, son sus vivencias, todos son parte de su cultura, parte de su familia, parte de la religión. Y, o sea, y usted lo escucha y usted dice, wow, son canciones hebreas. No, es que es parte de la cultura del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, y los libros poéticos hablan precisamente de es un pensamiento integral, o sea, todo está integrado, todo, o sea, todo, todo, ¿no? Entonces, como dicen ellos, o sea, todo le pertenece a Dios nuestro Señor. Seguimos con el lenguaje figurado, no nos vamos a meter tanto en esta parte, simplemente pues que tenemos la mayoría de los salmos tiene que ver precisamente con el paralelismo. Y ahí ustedes tienen ahí la definición por ahí de paralelismo. Entonces tenemos salmos sinónimos, tenemos antitéticos, sintéticos, emblemáticos, climáticos, que añaden por ahí bastante intensidad. Cuando hablamos de climáticos estamos hablando que va de lo más ligero hasta lo más explosivo, ¿no? Así como que, o de lo más explosivo y termina en decadente, termina wow, glorificando a Dios, como que están enojados y conforme va pasando, conforme va escribiendo el autor y va reflexionando en la palabra, entonces, wow, al final termina en paz, termina adorando y glorificando a Dios, ¿no? A eso pues, se le conoce un poquito como los climáticos. Y luego utilizan mucho el simbolismo, ¿no? Dentro de estos salmos, la silla, las montañas, los cielos, ¿no? Entonces, como el siervo, ¿no? El pastor. Entonces, tenemos ahí muchos simbolismos, imágenes, ¿no? Metáforas, símil, hipérboles, ¿no? Las personificaciones. Entonces, tenemos, si se fijan, tenemos por ahí muchos salmos relacionados que incluyen todos estos símbolos y todas estas figuras de lenguaje, ¿no? Figurado. Y luego tenemos dentro de la finalidad de la poesía hebrea nunca fue escrita únicamente para entretener, porque otra de las cosas que tenemos es, wow, qué aburrida la poesía porque no la entiendo, sobre todo la época medieval, ¿no? No entiendo a lo mejor al autor, por eso digo, hay que conocer un poquito al autor, su contexto, dónde vivía, si en el campo, en la ciudad, si viajaba, si vivió en la pobreza, si vivió en las riquezas y, o sea, todo ese tipo de cosas, conociendo un poquito al autor, entonces vamos a conocer por qué está escribiendo, ¿no? De esa forma. Entonces, realmente la poesía hebrea no es solamente, o sea, no es únicamente para entretener, sino realmente es ver la realidad del contexto que está viviendo el autor. Entonces, aquí ¿qué es lo que hace la poesía hebrea? Pues conducir realmente a la adoración y enseña la poesía cómo adorar a Dios, ¿no? Que muchos de estos salmos nos enseñan precisamente de estos, ¿no? Busque al Señor y Él me oyó, wow, nos ayuda, ¿no? En el momento en el que nos sentimos a lo mejor vulnerables y leemos y escuchamos la canción, ya la escucharon la música en inglés que les puse por ahí, o sea, nos lleva precisamente a la adoración. Número dos, forman el carácter. Proverbios desarrolla prudencia, honestidad y dominio propio. Entonces, desarrollan y nos enseñan, ¿no? O sea, cómo nos debemos de conducir como hermanos, como papás, como hijos, ¿no? Entonces, con la gente que me rodea. Número tres, consolar al creyente, porque muchos de los salmos nacen del sufrimiento. Allí en el Salmo, por ejemplo, el Salmo 46, que por aquí lo tenemos, el Salmo 46, cuando habla que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Estos son de los hijos de Coré. Después vamos a explicar algunas por aquí de los comentarios y de las notas que tienen aquí estos salmos. Y el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida.
Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y tuvieron los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido sea en la tierra, seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y luego hay una pausa. Pero si se fijan cómo empieza el salmista, ¿no? O sea, trata de consolar en medio de lo que ellos están pasando, porque dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y al final que dice Jehová de los ejércitos, y fíjese cómo menciona ahí y le añaden signos de interrogación, signos de admiración, ¿no? Porque están, si se fija, está creyendo en esa parte que Jehová es la fortaleza y sobre todo que Jehová es el refugio en medio de toda esta situación. Y después tenemos los salmos que también revelan al Mesías. Entonces también tenemos ahí salmos mesiónicos que hablan de su nacimiento, que hablan de su crucifixión, hablan de su ministerio, de los padecimientos, ¿no? Entonces no solamente tenemos el Salmo 22, sino que tenemos algunos otros salmos que hablan precisamente sobre el Mesías. Y luego tenemos que la poesía hebrea enseña sabiduría y muestra cómo vivir correctamente, que era lo que decíamos hace un momento. Número dos, fortalece la esperanza. Job termina mostrando la restauración divina. Cuando nosotros leemos Job, cuando nosotros comenzamos estudiando el libro de Job y vemos todos los sufrimientos y wow, uno dice, wow, Señor. De hecho, cuando hablemos un poquito sobre esto y nos enfoquemos un poquito en esta parte de la historia de este libro de Job, wow, nos va a dar como esa parte de coraje a lo mejor en algún momento, nos va a dar cierto sentimiento en el momento en que estemos analizando este pasaje, bueno, este libro, porque es el libro completo, pero también a lo largo del libro, la forma como Dios lo confronta, ¿no? La forma como Dios le habla pero también en el último capítulo, en el 42, miramos cómo Dios restaura también, ¿no? Y todo lo que Dios le da, o sea, porque muestra a un Job victorioso, ¿no? Entonces, hay esperanza. Al principio como que hay cierta amargura o cierta tristeza, la forma como Dios se va llevando por ahí a Job, pero al final hay una enorme esperanza en medio de la espera y de la paciencia, ¿no? Y número tres, preparar para el culto. Muchos salmos fueron compuestos para la adoración pública del templo. Entonces también habla sobre la forma de la liturgia, la forma de las estructuras de adoración dentro de lo que es el templo y tenemos por ahí algunos salmos relacionados precisamente con esta parte, ¿no? Entonces, se fijan, tenemos entonces aquí pues muchos salmos y mucha poesía que tiene que ver con esta parte con esta parte de la adoración por ahí a Dios. Vamos a continuar precisamente con con esta, además que necesito, tenemos aquí otra presentación, vamos a sacar esta, aquí tenemos la otra presentación. Vamos a irnos un poquito más, vamos a irnos un poquito más con ya con un poquito más con el enfoque ya de ir por ahí ya acercándonos un poquito más a la parte de la historia, ¿no? Ya dice que casi está para presentar. Bueno, vamos a ir por ahí encaminando un poquito más a lo que es la historia y de lo que vamos a mirar precisamente el día de mañana. Estamos batallando aquí un poquito. Listo.
Tenemos aquí objetivos, diferenciar entre los distintos, por ahí entre los distintos géneros. Me deja abrir. A ver, ahorita. Bueno, vamos a hablar sobre los objetivos para esta para nuestra nueva presentación y realmente lo que contiene, ¿no? No, no me deja. No sé por qué no me deja. No me deja abrir la presentación como debe ser. No, tiene que hacer así entonces. No me deja. Bueno, tenemos entonces esta parte de tenemos entonces objetivos específicos. Ok, diferenciar entre los distintos géneros poéticos presentes en los libros poéticos, distintos géneros poéticos presentes en los libros poéticos, como salmos, proverbios, cantares y lamentaciones. Proporcionar contexto histórico y cultural para que los estudiantes comprendan la relevancia de los libros poéticos en el contexto del Antiguo Testamento y la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué aclaramos Antiguo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento también tenemos poesía hebrea, no tan marcada como en el caso de estos libros, así como nos lo marca esta biblioteca, pero también tenemos en el Nuevo Testamento poesía. Número 3, establecer la conexión entre la poesía de los libros y la teología, explorando cómo estos textos contribuyen a la comprensión teológica del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a hablar precisamente sobre esto, ¿no? Vamos a leer ahí el Salmo 19 del 7 al 11. Ahí el Salmo 19. Dice el Salmo 19 7 al 11: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, las que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Entonces, de esto habla precisamente por ahí, nuestra introducción. Sí. Los libros sapiensales o poéticos. Fíjese que este grupo de libros se encuentran dentro de lo que es, ahorita vamos a mirar lo que es la estructura, cómo lo tienen en las divisiones en las Biblias hebreas, es que son muy diferentes a nuestra estructura de nuestras Biblias que tenemos, ¿no? La forma como los tenemos por ahí acomodados. Entonces, ellos los tienen acomodados en una sección que les llaman ketubín o llamados escritos. Y estos se encuentran ubicados entre los libros históricos y los libros
por ahí de los profetas. Hablan, cada uno de estas, pues la poesía, pues habla de la historia en diferentes épocas, es decir, al inicio de la nación, la historia de la época dorada, del cautiverio, del exilio y también por ahí de la restauración. Entonces, dentro de estos escritos, pues tenemos por ahí 5 divisiones. Entonces, tenemos por ahí 5 libros que tratan precisamente, que tratan de la historia de la literatura por ahí del pueblo de Israel. Entonces, estos libros, pues les digo, se acomodan precisamente entre los libros históricos y los libros por ahí entre de los profetas. Eh, ya decíamos que entonces hablan de la historia de Israel de diferentes, por ahí en diferentes por ahí, épocas, ¿no? Y algunos de estos libros se colocan por ahí entre la historia. Fue introducido en la época del rey Salomón, pero se ha demostrado que ya existía desde mucho antes, allí en Mesopotamia, en Egipto, pues resulta que ya existía lo que era lo que era por ahí poesía. Tenemos lo que son por ahí los agiógrafos y es realmente dentro de este tiempo, pues no tenemos lo que son los originales, sino que al contrario, ¿no? Este, Al contrario, lo que son estaba buscando un poquito esta parte por aquí de los comentarios. Y es que no tenemos realmente los originales y entonces, qué se tuvo que hacer? Pues se tuvieron que hacer copias de copias, entonces para poder obtener lo que es para poder obtener lo que era la información. Entonces, se hacían copias fidedignas, o sea, copias exactas de lo que eran los originales. Y entonces, por los materiales que se tenían en aquellos tiempos, pues no había hojas, no había cuadernos como los que tenemos precisamente el día de hoy, sino que anteriormente pues escribía la gente en piedras, escribía en barro, escribía en los huesos o en los omóplatos por ahí de los animales, en las paredes, con pinturas rupestres, con símbolos, signos. Entonces era la forma de comunicarse y era la forma de escribir, ¿no? Entonces, dice que verdaderos autores de sus escritos siendo guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estos documentos o estos hombres, escribas, ¿sí? O amanuenses, después conocidos como amanuenses, pues los tenemos precisamente redactando y haciendo copias para que la gente pues pudiera tener en sus manos algún documento por ahí fidedigno. Vamos a tratar a ver si podemos hacer. No, no nos va a dejar. Pero no está pasando. Está yendo atrás y no nos está dejando. No, no me deja. Tenemos entonces, si se fijan, el Antiguo Testamento, también conocido como el Tanaj. ¿Por qué el Tanaj? Si ustedes se dan cuenta, prácticamente serían como estas palabras, de las palabras hebreas, de lo que los títulos de por ahí de los libros, de cómo tienen ellos por ahí dividido. Entonces, por eso se le llama por ahí el Tanaj. Entonces, con nuestra, uh, con nuestras Biblias, así como que pues no entrarían o no encajarían lo que son los libros, pero entonces ellos sí tienen este. Si se fijan, solamente tienen 22 libros. Está dividido, si se fijan, en 3 partes prácticamente, ¿no? Está dividido en 3 partes, tienen 22 libros. Si se fijan, dentro de esas 3 partes, pues tienen por ahí subdivisiones
que, por ejemplo, en el caso de la ley, que es el primer libro, también conocido como la Torá, para nosotros es el Pentateuco, ellos no hay ningún problema con tanto el acomodo como donde inician precisamente estos 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Entonces aquí tenemos, y luego después tenemos profetas que se llaman Nevi'im, y están aquí acomodados, si se fijan, profetas anteriores que tienen que ver con la historia, José Jueces. Algo que también llama la atención es que ellos no tienen dividido ni Samuel ni Reyes, es un solo Biblia, un solo libro, al igual que Crónicas, que se encuentra por acá en los escritos del Ketubín, en la párrafito número 7, y ahí tenemos Daniel, Esdras, Nehemías, y tenemos Crónicas. ¿Por qué tenemos a Crónicas al final? Porque Crónicas son remembranzas, Crónicas son memorias. Por eso están al final, como que es esa parte de cierra prácticamente Crónicas, remembrando o recordando las hazañas o la historia del pueblo de Israel a través de los años, y entonces se cierra precisamente con Crónicas, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos acá en lo que son los libros históricos, en los primeros, después de Pentateuco, pues los tenemos en lo que son libros históricos, en estos 13, ahí los tenemos, pues también allá Crónicas. Y luego tenemos profetas mayores, tenemos Isaías, Jeremías y Ezequiel. Recuerden ustedes que profetas, bueno, mayores, ¿por qué? Porque contienen mayores, tienen mayor capítulos, o sea, no porque sean más relevantes dentro de la historia del pueblo de Israel. Y tenemos menores porque contienen precisamente menos, por ahí, menos capítulos, pero que tienen que ver prácticamente contra el inicio, la edad de oro del pueblo de Israel, y la división, y también el exilio y restauración, ¿no? La nación de Israel. Entonces tenemos prácticamente toda la historia en muy pocos, o los oráculos o las profecías, ¿no? En contra del pueblo de los reinos, porque hay que recordar que ya no son pueblo de Israel, sino que son reino del norte, reino del sur, y también pues que tienen también aquí que ver con la parte de las profecías en contra también del juicio en contra de las naciones enemigas. Y después tenemos aquí pues, lo que son la parte de la sabiduría, salmos, que aquí viene entre paréntesis 5 porque los salmos contienen 5 libros dentro de ellos. Entonces no solamente tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento, sino que ellos, aunque no los añaden, también si se fijan, sino pues aumentarían los libros, pero entonces podríamos añadir, ¿no? Porque vamos a hablar después un poquito también cuando entremos a los salmos sobre este tipo de divisiones. Y luego después tenemos Proverbios y tenemos a Job. Se fijan el acomodo de Job, donde se encuentra por ahí Job dentro de este tomo, ¿no? De sabiduría al final de Proverbios. Y luego después tenemos dentro de los escritos, tenemos los rollos de los festivales, tenemos Cantares, tenemos Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Vamos a hablar también un poquito sobre por qué le llaman rollos de los festivales, ¿no? También vamos a hablar sobre ello. Y luego al final tenemos lo que es la revelación, tenemos por ahí Daniel, Esdras, Nehemías, porque hablan sobre la revelación, porque están hablando sobre la restauración de la nación de Israel, y prácticamente Nehemías es quien cierra lo que es el canon del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, para ellos, pues son 22. Nosotros, si se fijan, tenemos aquí diferente nuestro acomodo, tanto la Biblia católica como la samaritana, o como la Biblia por ahí, nuestras Biblias, pues están muy, muy diferentes por ahí las Biblias, ¿no? Bueno, el acomodo, más que nada, el acomodo por ahí de la Biblia. Y luego tenemos por aquí lo que es pues ya sabemos, la poesía de la sabiduría, poesía hebrea, y de sabiduría, pues tenemos en nuestro acomodo es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, y tenemos, bueno, esto es por parte por ahí por parte de la Iglesia Católica, que ellos añaden precisamente algunos dentro de sus libros. Tenemos sabiduría y tenemos un libro llamado por ahí eclesiástico. ¿Por qué no están dentro? ¿Por qué no están dentro de nuestras Biblias?
porque estos tipos de libros que se le llaman, se les conoce como libros apócrifos o deuterocanónicos, porque difieren mucho el lenguaje, difieren mucho del contexto histórico. Entonces, se supone que la mayoría de la poesía hebrea fue escrito, aunque tenemos un periodo casi de 1000 años de historia, pero si ustedes en el momento de leerlas se van a dar cuenta que el tipo de lenguaje es muy, muy, muy diferente, porque estos escritos fueron por allá escritos con otro tipo de idioma, con otro tipo de lenguaje, casi en la época por allá que se le conoce como la época oscura o la época de silencio, cerca por allá en la época de allá de los griegos, más o menos en el año 300, 333, 300 antes de Cristo. Entonces tiene un lenguaje muy diferente y tiene un contexto histórico muy diferente. Aparte de contener algunos de estos libros, contienen frases así como muy místicas, entonces como que algo no encaja dentro de estos, dentro de la literatura de esta época, ¿no? Entonces por eso muchos de estos libros pues no están dentro por ahí de nuestro canon. Pero nosotros tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Lamentaciones está dentro de la estructura de los profetas mayores, pero también es un libro bastante, por ahí, bastante poético. ¿Qué tenemos entonces también por aquí? Dentro de esto tenemos que la poesía, que no solamente era, dejé sacar aquí este lápiz. La poesía que tenemos, pues no solamente es aquí en Canaán, sino la poesía que también tenemos, y se fijan, o sea, está todo a lo largo de todo lo que es la media luna. Entonces ya existía lo que es la poesía, ¿no? Entonces, que es otra de las cosas que también tenemos, que no era única o no era, wow, o sea, el pueblo de Israel se la inventó y los pueblos a los alrededores lo copiaron. No, no, se cree que quienes comenzaron realmente con la poesía fueron los pueblos que se encontraban a los alrededores y que Canaán adopta, el pueblo judío, el pueblo hebreo adopta lo que es la poesía, pero que surge y hay un despunte a partir entonces de la época dorada o a partir de la época desde el tiempo de David y el tiempo por ahí de Salomón, ¿no? Es lo que tenemos. Otra de las cosas que nosotros tenemos por aquí, en el caso de las obras por ahí poéticas, tenemos, mmm, fíjese que otra de las cosas que tenemos es que por ahí Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones estaban también por ahí puestos dentro de divisiones, dentro de divisiones o agrupados, ¿no? Dentro de ellos. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de los salmos o en el caso del cantar de los cantares y lamentaciones, pues en el caso, por ejemplo, de los salmos, yo les decía que tenemos desde el Salmo 120, Salmo 120 hasta el Salmo 130, más o menos cerca de 10 salmos que se le conocen como los salmos del peregrinaje y son incluidos en cierto tipo de fiestas, ¿no? O en cierto tipo de reuniones. Al igual que en el caso, por ejemplo, del Cantar de los Cantares, que se leía por ahí en el tiempo de la Pascua, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso del libro de Lamentaciones, se lee en un momento, o se recuerdan y se leen o se escuchan las canciones por conmemorando lo que era la destrucción de los templos, ¿no? Entonces, hay que recordar que ellos no recuerdan mucho la parte de los templos por allí, del templo, del segundo templo, que es el templo de Zorobabel, sino que ellos recuerdan el primero y el tercer templo, ¿no? Que es el de Salomón y después en el de Herodes. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Esther, que decíamos aquí,
En el caso de Eclesiastés, pues lee en la fiesta de los tabernáculos y en el caso del libro de Esther, pues en la fiesta de Purim. Vamos a hablar un poquito también sobre esto. Obras definidas. Una de las cosas que también tenemos en estos tiempos es que no toda la gente estaba muy de acuerdo con la parte de la literatura o la gente realmente no conocía lo que era la literatura. Algunos consideran que solamente ciertos sectores en esta época estaban muy relacionados con la literatura o la poesía. Entonces, la sociedad no literaria, la memoria jugaba un papel protagónico en las dinámicas sociales y en los procesos educativos. Es decir, que en este tiempo hay que recordar que pues no había libros, si hoy que hay libros, mucha de la gente no quiere leer libros, o la gente dice, no, el celular, pero el problema es que aún dentro del celular, pues la gente realmente no lee como se debe de leer, ¿no? Entonces, unos en aquella época, porque no había libros y en esta época hay libros, pero pues a veces la gente pues no le pone el interés. Entonces, seguimos siendo una sociedad no literaria, ¿no? Y luego también en esta época se introdujo lo que es el salterio, lo que es la música, aunque anteriormente ya había en algunas culturas lo que era la música, pero no, o sea, en coros, así como se tiene precisamente los salmos, donde hay esa variedad, pero donde la gente es inspirada no solamente a recitar, sino que también a cantar en muchos de ellos, ¿no? Entonces tenemos los detalles estructurales como el verso, la rima, la estrofa, el ritmo, la métrica y el paralelismo dentro precisamente de esta poesía. Después tenemos que dice que la poesía pues facilitó los procesos, precisamente los procesos educativos. Ponen en evidencia las grandes virtudes éticas y morales dentro de lo que es la poesía y revela diversos temas y asuntos, himnos en honor a Dios, perdón, aquí, en honor por ahí a Dios, himnos relacionados con Jerusalén, himnos con gratitud, con peticiones, con celebración, con peregrinación y temas sobre el amor, ¿no? Como el caso por ahí de Cantar de los Cantares, pues que tenemos precisamente este tipo por ahí de temas. Y luego tenemos la literatura sapiensal. Yo les decía que entonces, en el caso, por ejemplo, de proverbios, pues no son prácticamente cantos, sino son enseñanzas que se daban dentro a veces de las propias sinagogas y que se les enseñaba por ahí lo que era la ética, ¿no? En el caso de Job, de hecho, vamos a hablar un poquito de la parte de Job porque algunos pensaban o algunos todavía creen que Job es un libro bastante místico y que alguien se lo inventó para atraer lo que era la atención al pueblo de Israel en cuanto a la parte poética, ¿no? Y o sea, si todos los pueblos manejaban esta relación de sus dioses con el pueblo o con la gente, entonces que según esto Israel se saca de la manga precisamente a este libro. Entonces vamos a hablar precisamente sobre ello. Y en el caso pues del libro de Eclesiastés, pues este libro se lee en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Israel recordando cuando el pueblo de Israel viajaba y vivía en el desierto, en cabañas, vivía por ahí en el desierto y que estaba errante y como Dios los guardó. Entonces, en esta fiesta, recordando la fiesta de los tabernáculos, recuerdan y leen en esta fiesta por ahí el libro de Eclesiastés. Y luego tenemos la sabiduría, yo les decía sobre la sabiduría en Israel, que decíamos entonces que muchos de los pueblos de alrededor, sobre todo por allí en Egipto, en Mesopotamia, en Canaán, habla precisamente de la historia y habla también de la enseñanza y habla de la poesía por ahí en otros pueblos, aunque nos dice que se introdujo prácticamente en la época del rey Salomón, pero se ha demostrado que ya existía desde antiguamente, por ahí en Mesopotamia, desde tiempo antes, en todo el Oriente Antiguo, en Egipto, Mesopotamia
Caldea, todas estas partes, pues ya existía lo que era la poesía, ¿no? Entonces, en todo caso, entonces cuando llegó Salomón, llevó todo este género a su país y fundó escuelas de escribas donde se perfeccionó la utilización de la poesía. Es decir, que se refiere en esto, pues a orígenes, en los orígenes del pueblo de Israel, o sea, adentrándose en esa parte de lo que es la poesía, ¿no? Después tenemos por ahí a los masoretas, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran estos masoretas? Los masoretas eran eruditos judíos sucesores por ahí de los escribas o de los amanuenses. Y ellos aparecen por allí más o menos en la época del silencio, en estos 430 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos prácticamente resguardaron todo lo que era, todo lo que eran los escritos del Antiguo Testamento. Hay que recordar que cuando el pueblo de Israel comenzó o sea, vivir y salir y que Dios los mandó por allá al exilio, entonces había gente que tenía que resguardar. Entonces muchos de estos masoretas eran levitas y eran sacerdotes, pero pues cuando ya no hay un templo, entonces ellos tenían como que esa obligación de resguardar precisamente cada uno de estos escritos. De hecho, en 1947, cuando se encuentran ahí en las cuevas de Qumran, ¿no? Entonces se cree que los masoretas resguardaron en todas estas infinidades de cuevas. No solamente hay información en una sola cueva, sino que han encontrado en varias cuevas de la zona de Qumran, han encontrado varios manuscritos, varios manuscritos de esta época y todavía anterior. Pero gracias precisamente a este grupo de escribas, donde acumularon y agruparon por ahí, pues también tenemos manuscritos de Job, tenemos de Proverbios, de Salmos, y estos salmos, bueno, este grupo se le llama el libro de la verdad, porque en hebreo las primeras letras de los libros se escriben en Ernet, por eso se les conoce como el libro de la verdad. Para nosotros, así como que si nosotros juntamos las primeras palabras o las primeras, este, por ahí letras, pues no nos van a dar prácticamente absolutamente nada, ¿no? Pero si nosotros lo juntamos en las palabras hebreas, entonces nos va a dar precisamente esta palabra hebrea que tenemos precisamente aquí, Ernet, ¿no? Que significa el libro, el libro de la verdad. Y luego tenemos Eclesiastés y Cantares. Cuando hablamos por aquí entonces de Eclesiastés y Cantares, que esos libros están agrupados en una subdivisión llamado Mejillot, que significa los cinco, ¿no? Entonces, los cinco rollos, porque están precisamente hablando doble, pues dentro de la división, pues tiene que ver con la liturgia, tiene que ver, cada rollo era leído durante una de las fiestas judías, cosa que aún realmente se hace. Por ejemplo, en el caso, yo les decía que en el caso de Cantares, pues se lee en la fiesta de la Pascua, que es más o menos en nuestro calendario, más o menos como en la época de octubre. Y luego tenemos el libro de Ruth, que se lee en la fiesta de Pentecostés, que hay que recordar que la fiesta de Pentecostés o la fiesta de la cosecha o de las primicias es muy diferente al Pentecostés que nosotros recordamos, ¿no? Entonces, el Pentecostés que nosotros recordamos es la venida del Espíritu Santo. Entonces, recordamos que ellos no, el pueblo de Israel, no aceptan lo que es el Nuevo Testamento y pues mucho menos ellos, no, ellos dicen que nosotros no salimos de ellos, que nosotros no somos rama de ellos, entonces ellos no aceptan esta parte. Entonces, solamente para hacer esta aclaratoria. Luego, después tenemos ahí dentro de los libros, tenemos a Lamentaciones, pues que se conmemora y recuerdan lo que es la destrucción de los templos, y pues Eclesiastés en los tabernáculos, y Esther la fiesta del Purim. En la fiesta del Purim, ellos recuerdan, aunque esta fiesta no estaba instituida dentro de lo que era el calendario hebreo, esta fiesta se instituyó por recordatorio del milagro que Dios hace por la intervención
en el momento en que Amán los quiere matar, ahí en el libro de Esther, si usted se recuerda. Entonces, esta fiesta se recuerdan con algo así como muy grotesco, porque son así como la gente se viste, hay por eso, por ahí botargas, porque se visten precisamente de Amán entonces hay una fiesta así como muy chusca, ¿no? En esta época, recordando precisamente cómo este hombre quiso exterminar por completo al pueblo de Israel, pero cómo Dios los guardó a pesar de toda esta situación, ¿no? Entonces ahí tenemos precisamente esto. Entonces el propósito de litúrgico, cada rollo era leído durante una de las fiestas judías. De hecho, aquí tenemos lo que es el calendario judío, y si ustedes se dan cuenta a los lados cómo están, bueno, y esto es un poquito de lo mucho que trae lo que es el calendario. Por eso yo les decía que es una fusión. El pueblo de Israel tiene una fusión dentro de su calendario. Esto no es un calendario religioso y luego no tienen un calendario político y otro. No, no, no. O sea, este es el calendario judío, y ellos entonces siempre se recuerdan, siempre hacen. De hecho, acaba de pasar, bueno, hace algunos meses acaba de pasar lo que son la fiesta de lo que es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta del Sukkot, ¿no? O la fiesta de las cabañas, recordando precisamente que el pueblo de Israel vivía en el desierto, y ellos, por una semana, ellos hacen lo que son por ahí, cabañas, o hacen por ahí, con mantas o sábanas, o en la parte a veces fuera de sus patios por 7 días, ellos comen y conviven fuera de ello, algunos hasta viven dentro de ellos recordando cómo vivían sus antepasados, ¿no? Entonces para ellos es precisamente, luego tenemos lo que es el Yom Kippur, que es la fiesta por ahí del perdón, que también ahí habla también incluso un poquito de esta parte de lo que es también de la Pascua, ¿no? Porque también hacen un poquito, aunque tenemos acá, si se fijan, también tenemos lo que es el Pesach, lo que es por ahí, la Pascua, tenemos los panes sin levadura, que también tiene que ver con la parte de las primicias, el Pentecostés, que es el Shavuot, el Rosh Hashanah, que son la fiesta de las trompetas. De hecho, también tenemos lo que es el Hanukkah, que son la fiesta de las luces, recordando precisamente, es una fiesta previa por ahí en diciembre, que no son como la fiesta de Navidad que nosotros festejamos, pero sí que tiene que ver precisamente con la parte del recordatorio de cómo Dios ha sido con el pueblo de Israel. Entonces son fiestas, ¿no? El Purim que tenemos también precisamente aquí. Y luego tenemos el orden el orden de las festividades. Se fijan, el orden que presentamos aquí es muy diferente al orden que tenemos nosotros dentro de nuestras Biblias. Entonces tenemos a Cantares, que inicia con estas festividades, que decía que es la época de la Pascua. Después tenemos a Ruth con el Pentecostés, y después tenemos Lamentaciones con la conmemoración por ahí de la destrucción del templo. Tenemos después Eclesiastés con la fiesta de los tabernáculos, y tenemos después a Esther con la fiesta por ahí del Purim, ¿sí? Y luego tenemos los géneros literarios. Dentro, sobre todo de la parte de los salmos, tenemos estos géneros literarios. Tenemos de sabiduría, tenemos, bueno, también no solamente, bueno, todo lo que son los libros poéticos, pero donde los encontramos así como que con más detalle en los salmos. En los salmos encontramos muchos de estos géneros literarios dentro de ello. Entonces tenemos de sabiduría, tenemos proverbios, tenemos refranes, que sería muy bueno que usted comenzara por ahí a investigar algún refrán de nuestro propio país, pero también algún refrán que vamos a mirar por ahí en proverbios, ¿no? Entonces, tenemos poema de sabiduría, tenemos alegorías, tenemos oraciones, tenemos cánticos, tenemos por ahí alabanzas. Tenemos drama, tenemos sátiras, entonces tenemos bastante dentro de los salmos, tenemos mucha diferencia. Entonces, dentro de la poesía hebrea tenemos tres tipos de clases de poesía. Tenemos la poesía lírica. Entonces, cuando nosotros decimos y hablamos sobre la poesía lírica, estamos hablando un poquito de que está acompañado por la lira o del arpa, y comprende casi la mayoría de los salmos.
Pero también tenemos lo que son, a ver si, no me va a dejar. Tenemos dentro de ellos, tenemos lo que es la poesía didáctica. Y la poesía didáctica dice que tiene como principal objetivo o finalidad en instruir o en instituir de manera específica a los leyentes, bueno, a los oyentes, a los participantes. Dice que la poesía didáctica, la verdad es el verdadero propósito de este tipo de poesía. También tiene como propósito exponer doctrinas y conocimientos y por lo tanto elimina cualquier forma de belleza en el texto y se enfoca en exponer la verdad. En resumen, la poesía didáctica es la exposición poética de teorías o enseñanzas. Entonces, la poesía didáctica tiene que ver en la enseñanza con principios sobre la vida, principalmente en las formas máximas y comprende proverbios y eclesiastés, aunque también tenemos algunos de los salmos, por ejemplo, el Salmo 119 es totalmente por ahí didáctico, pero también tenemos poesía dramática en diálogo, en forma poético y comprende prácticamente Job y Cantares, tenemos esta poesía dramática, la forma como expresa, por ejemplo, la Sulamita y han encontrado a mi amado y entonces que sale a buscar por ahí a su amado y varias doncellas por ahí le contestan, es una poesía dramática, el inicio por ahí de Job y cómo lo va manejando y cómo va actuando de acuerdo a cómo se lo va presentando por ahí de acuerdo al contexto del autor. Tenemos para finalizar en esa parte características de la poesía hebrea. Entonces tenemos que su estilo es elegante, el uso tiene uso de repeticiones para fácil memorización, porque cree que entonces, sobre todo los niños en la época, pues muy pequeño, pues se pudieron aprender el Salmo 119 precisamente por el uso de palabras repetitivas. Entonces, por eso dice que es fácil la memorización para el pueblo de Israel. La repetición, número 3, la repetición de ideas hacía más clara la memorización y sobre todo el significado y lo que el autor quiere decir. Número 4, son cantos que manifiestan sentimientos y emociones, que es otra de las cosas que también miramos, ¿no? Entonces, como el siervo brama, entonces la forma, ¿no? O el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios. O sea, no es así como que como nosotros no somos los autores, tú leemos, ten piedad de mí, oh Dios. Pero si le investigamos y conocemos la historia y nos ponemos en el asiento, ¿no? En la pluma del autor, entonces vamos a hablar con esta emoción, ¿no? Con este sentimiento que el autor está escribiendo. Y número 5, la explicación de la alabanza y la adoración. Entonces dan una explicación de por qué están adorando a Dios, por qué se debe de adorar a Dios. Y David es muy explícito en esa parte, ¿no? De todo lo que respire, ¿no? Cómo cierra esta doxología. Vamos a hablar también sobre ello. Cómo cierra esta doxología, los 5 libros, al final en el Salmo 150, el versículo 6, todo lo que respire alabe a Jehová. Entonces, ¿por qué vamos a adorar a Dios? Porque respiramos, porque Él nos da, ¿no? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Entonces, se fijan cómo explica por qué adora a Dios y por qué adoramos precisamente a Dios. Otra de las cosas y otra de las características muy primordiales que vienen precisamente dentro de la poesía, resulta que ellos desde un punto de vista, dan siempre desde un punto de vista teológico, lo más significativo se encuentra precisamente en ello. Por ejemplo, cuando habla los salmistas o los autores, cuando hablan de Dios, se fijan, está hablando sobre su función creadora, están hablando sobre el origen del hombre y también hablan sobre su fin. Por ejemplo, el Salmo 30, Job 38 y el capítulo 39 hablan precisamente sobre ello, pero también nos habla el Salmo 9 en el versículo 9. ¿Y por qué no vemos a Job? Porque tengo más rápido los salmos. En el versículo 9 del capítulo 9 dice, Jehová es el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia.
Entonces habla precisamente del cuidado por ahí, de los cuidados de Dios y su fin. Y después también nos habla sobre el hombre, la importancia del individuo para Dios, ¿no? Y la importancia que tiene el hombre y entonces, ¿qué es el hombre para que Dios tenga de él memoria, ¿no? Entonces, hace el salmista, hace memoria del ser humano, como Dios para ellos, ¿no? O sea, se rebaja para ser igual que el hombre. Entonces, o sea, ¿qué tiene el hombre que Dios, o sea, que el Señor Jesucristo toma forma humana, ¿no? Entonces, que dice, lo hace menor que los ángeles, pero está hablando, está hablando de Jesús, ¿no? En esta parte cuando viene y se encarna, ¿no? Y todo lo pusiste debajo de sus pies, ¿no? Al hombre, todo lo que hay, ¿no? O sea, no sé, no sé qué le viste, ¿no? A esta criatura. Y luego tenemos también por ahí poesía bastante atrevida. Tanto Job como en Eclesiastés y en algunos salmos reflejan una actitud desafiante y escéptica. Parece que el hombre en su reflexión acerca de Dios y el lugar que le corresponde en su mundo se siente a veces con derecho de cuestionar a su hacedor. ¿Y cuántos de nosotros a veces leemos, ¿no? O sea, Señor, por ejemplo, la mujer, ¿no? Cuando la mujer de Job, cuando le dice, o sea, todavía mantienes tu dignidad, o sea, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? O sea, y Job dice que aún así se mantuvo. Entonces, tenemos salmos donde realmente parece que se va a la yugular en contra de Dios y reclamarle, ¿no? O sea, Señor, que no estás viendo cómo el pueblo está sufriendo, ¿no? Y entonces, así como que Dios, pues claro que Dios lo está viendo, pero si se fijan, nunca ven, nunca, bueno, en el caso de Job, pues no tuvo nada que ver, pero en el caso del pueblo de Israel, en cuántas ocasiones Dios lo llamó y el pueblo de Israel hizo caso prácticamente caso omiso a lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Entonces, cuando está sufriendo y ahora sí, con Dios no te fijas, ¿no? Entonces, hay poesía bastante por ahí atrevida. Tenemos también justicia retributiva. ¿Por qué justicia retributiva y destructiva, no? Pero en este caso, justicia retributiva, porque el bien es recompensado y el mal es castigado. Esta retribución divina puede ser vista como una, colectiva y temporal, y número dos, individual y temporal. Tres, individual y extratemporal. ¿Por qué colectiva y temporal? O sea, colectiva porque puede ser no solamente para una tribu, sino es para todo el pueblo de Israel, como en el caso del exilio, ¿no? Y es temporal, porque hay una profecía que después de 70 años se vuelven a regresar. Puede ser individual y temporal. Por ejemplo, cuando David habla, ¿no? De la situación en la que él se encuentra en el Salmo 143 y en el Salmo 57. O sea, él está padeciendo, él tiene que estar huyendo, pero es temporal. O sea, pero él ve que, o sea, parece que se va a morir así, huyendo, y entonces habla, es un hipérbole, ¿no? Porque está exagerando cómo se siente en ese momento, pero es temporal lo que está sucediendo. Y en la otra es individual y extratemporal. O sea, aquí resulta que sucede en el momento, no lo ve venir, no lo ve venir, como en el caso de Job, no lo ve venir, no sabe lo que está sucediendo. Entonces es individual y extratemporal, ¿no? Es algo que sucede en ese momento por una conversación que Dios tiene con Satanás, y entonces él quiere demostrarle a Satanás que realmente en la tierra hay criaturas que se mantienen en fidelidad a pesar de las situaciones. Y luego después tenemos la universalidad, que abordan temas universales, temas que afectan a la humanidad, el problema del sufrimiento, la conciencia distorsionada del pecado, lo transitorio de la vida, el amor del hombre y la mujer, entre otros temas. Entonces, trata de temas universales como el amor, trata de temas universales como el sufrimiento, y que no solamente por aquí no solamente por aquí, pues que
no solamente es visto como algo, como decíamos anteriormente, como algo colectivo, sino que también es por ahí individual. Y al final tenemos la historicidad, que tiene que ver que no se acentúan los eventos de la historia del mundo. La razón puede encontrarse en la universalidad o individualidad. Los líderes pueden ser vistos como un diálogo entre el hombre y Dios. Encontramos por aquí, sobre todo en Job, encontramos precisamente ese diálogo. También tenemos ahí en Salmos alguno que otro diálogo, pero también fíjese cómo algunos de estos pasajes nos hacen referencia precisamente al más allá. Los libros elaboran o escriben muy poco sobre la vida después de la muerte, ¿no? Que es otra de las cosas que también dentro de la poesía no tenemos mucho, hay uno de repente como que se menciona, pero realmente no habla sobre la vida después de la muerte, no hablan a veces sobre el cielo ni del infierno, sino que están enfocados por ahí en otro tipo de temas. Bueno, hasta aquí vamos a terminar lo que es esta grabación. Y ya para la siguiente clase vamos a hablar entonces un poquito sobre Job. Y si nos quedamos por ahí cortos con los tiempos, vamos a seguir grabando para que usted tenga precisamente esta información y que no se quede por ahí corto con ella. Entonces, nos miramos en la siguiente clase. Si usted tiene preguntas, dudas, comentarios relacionados con esta parte o quiere agregar algo que usted leyó y que parece bastante interesante, entonces nos gustaría que usted nos haga comentario en la siguiente clase. Recuerden que al inicio de la primera clase tenemos un repaso por ahí con un Kahoot o sí, tenemos por ahí algunas preguntas para que hagamos un repaso y recordemos lo que es la historia. Y usted yo sé que la va a recordar porque la va a tener prácticamente por ahí muy nuevo, ¿no? La información. Bueno, un abrazo, que siempre les bendiga y que tengan una excelente semana o fin de semana. Bendiciones.